Fíjense que a veces son odiosas las comparaciones. O sea, lo peor que puede haber es comparar una cosa con la otra. Pero hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha relación entre sí, a pesar de ser un tema aparentemente disímil, aparentemente incongruente. O sea, vamos a hablar de México y vamos a hablar de Argentina. México con un presidente de lujo, Andrés Manuel López Obrador, que hoy va supuestamente a visitar el trono del imperio. Hoy va, mañana se encuentra en la oficina Oval para hablar de los intereses de su país. Pero, ¿por qué digo disímiles y por qué digo congruente? Los países. Porque nosotros en la Argentina pasamos la época menemista, que fue la época de la entrega, la época de enajenar la mayor parte de las empresas importantes de la riqueza del país. O sea, nosotros enajenamos todos los emprendimientos estratégicos. Y lo mismo en el mismo tiempo ocurrió en México. México enajenó casi todo su patrimonio, exactamente igual que enajenó la Argentina su patrimonio. O sea que estamos en una situación que, vista en perspectiva, tiene una gran similitud, aunque no fue igual, pero el operativo fue exactamente el mismo. Las grandes empresas mexicanas, el petróleo, el gas y la electricidad, y todo el potencial del petróleo en México, o sea, hablo del petróleo, y todo el territorio, gasoductos, conexiones, carreteras, en fin, todo, empresas estratégicas de importancia fueron enajenadas. Fueron enajenadas al mismo destino, o sea, al capital imperialista mundial, pero sobre todo al poder económico financiero de los Estados Unidos. Exactamente lo mismo que pasó con el menemismo. Ahora, ¿por qué digo un presidente de lujo? Porque en esta difícil tarea que es manejar la política, o sea, no es fácil, o sea, llegar en primer lugar a algún lugar determinado en la política en estos tiempos no es fácil tampoco. López Obrador, por ejemplo, le robaron una presidencia en el 2006. En 2006 le robaron la presidencia, ganó la presidencia y no se la entregaron. ¿Quién decidió? Y no vamos a averiguarlo acá, nosotros ya lo damos por conocido eso. Entonces fíjense que digo un presidente de lujo porque un piloto de tormentas solamente se pone en evidencia cuando conduce un barco en la tormenta. Ese es un piloto de tormenta, porque si fulano de tal es un piloto de tormenta y nunca tuvo ni siquiera un aguacero, o sea, ni siquiera el barco que manejaba tuvo siquiera un viento en contra. Entonces, México había perdido todo, había entrado en la pobreza más franciscana que te lo puedes imaginar, con la diferencia que mientras México entraba a la pobreza con 100 y pico de millones de habitantes, nosotros entramos a la pobreza con 40 millones, 35 millones, 38 millones. Estaba establecida la diferencia. Ahora bien, ese es el recuerdo del pasado, es lo que pasó en la época de los 70. Nosotros tenemos para recordar muchas noches amargas de esos tiempos, en todo orden. Pero, ¿cuál sería el tema de un mensaje en este tiempo y en estos casos? Hablar de lo que se está pasando en estos momentos en el mundo, no es de México ni de Argentina, es del mundo entero donde está enfrentando un imponderable el mundo. Este sí que es un imponderable. Hace 6 meses atrás, ni el más brillante de los augures pudiera haber imaginado el tema este de la encerrona de esta pandemia. O sea que nadie estaba preparado. Ni siquiera los que realmente dicen que estaban preparados para cualquier eventualidad, para nada.
porque el poder financiero mundial está temblando en ese momento. Quiere decir que entonces tampoco estaba preparado con dueños de todas las ciencias, de toda la tecnología, de todas las mentes más brillantes, de todo el potencial atómico, nuclear, en fin, de todos los avances, de todo lo... Nadie estaba preparado. Hoy la gente, en este momento, se está muriendo como moscas en el mundo y todavía nadie sabe cómo va a resolver ese problema. Supuestamente todos imaginamos o suponemos que sí, se va a resolver con una vacuna, ¿eh? Pero hasta que eso no ocurra, son todas suposiciones. Hoy está viajando, por eso quiero hablar del tema, López Obrador a lograr un enorme, poderoso y extraordinario acuerdo con Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. Ese es un avance extraordinario para esta época. No sé si fue buena o hubiera sido buena o mala hace 10 años atrás y todo, pero hoy lograr un acuerdo económico con uno de los mercados, no digamos potencia económica, de los mercados más florecientes, a pesar de todos los problemas que hay, y es una hazaña. Entonces, cuando uno ve lo que va a suceder ahora, que México va a iniciar una marcha, y no es una entrega, porque no me van a decir a mí que López Obrador viene a entregar el país estaba entregado, ¿verdad? O sea que no es que, es como si dijera Alberto Fernández ahora va a entregar el país, o Cristina va a entregar el país. El país está entregado hace 20, 25, 30 años. Entonces, hoy se va a emprender una nueva marcha en el continente. Lo que nosotros venimos diciendo hace 40 años atrás. ¿Y quiénes somos nosotros? Nadie. Nosotros somos una expresión remota en la nada. Pero teníamos ya la visión o el conocimiento, porque lo habíamos aprendido. In situ, caminando por el continente, que había una sola forma de poder no resolver, porque no es resolver, sino empezar a transitar una posibilidad. Nosotros fuimos testigos de un error histórico. Te lo voy a recomendar, te lo voy a recordar, porque en ese momento, en ese tiempo se festejó muchísimo. Se festejó muchísimo un acontecimiento que incluso nosotros mismos también creímos que era lo mejor, porque teníamos malas experiencias. O sea, el problema nuestro no es infundado. Nosotros hemos tenido malas experiencias con los poderes hegemónicos del mundo. Por eso somos reticentes a aceptarlo. ¿Se acuerdan cuando dominaba el continente sudamericano Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay? Ya habíamos logrado ya teníamos casi prácticamente todo, se iba a construir un gasoducto de Venezuela a Argentina, se iban a hacer carreteras, el Banco del Sur, y cuando se nos vino a proponer un negocio, que no supimos nosotros entenderlo ni verlo, que fue el ALCA. El ALCA era un negocio posible, no era bueno porque siempre estaban los intereses por encima de todas las cosas. Pero cuando se nos propuso a nosotros el ALCA, si nosotros con el potencial que era Latinoamérica en ese momento, porque en ese momento Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay eran potencias para negociar con el imperio. O sea, no era que se iban a someter, a aceptar todo lo que venían a proponer, sino que eran posibilidades de hacer un gran negocio, porque había fuerza política, había consistencia, había ideales, había principios y había gente capaz. O sea, estaba Lula, estaba Néstor Kirchner, estaba Correa, estaba en el Uruguay estaba Mujica. O sea, había un potencial humano en la conducción de los estados. O sea, el continente americano fue la primera vez, fíjense, la primera vez que tuvo preponderancia para negociar con los poderosos. No supimos aprovecharla. Curiosamente, miren porque vos me dirás,
vos sos un entregado, sos no sé qué. Mirá en qué terminó todo. Entonces, fíjate vos que lo que pasa es que siempre volvemos a lo mismo. Yo te digo, siempre te sostenemos acá que los hechos se miden por los resultados. No se miden por la impronta ni por lo que aparentemente puede ser, sino por los resultados. Terminamos en la pobreza, nosotros los argentinos marginados socialmente, de 15 millones de pobres. Mirá Brasil cómo está, mira cómo está Colombia, Ecuador, mira cómo está Venezuela, mira cómo está el continente. Sí, mantuvimos impolutos los ideales, no, eso no te quepa la menor duda, pero el resultado, mirá cómo está el continente. Ahora vos me decís, pero te hubieras entregado a Estados Unidos y estaríamos negociando con Asia, estaríamos negociando con todo el mercado que significan las potencias económicas del mundo. Estaríamos negociando. Si nosotros, por eso hablo siempre de los negociadores. Claro, si una cosa es entregar, como hizo Menem, relaciones carnales y le dio todo, y otra cosa es negociar, decir, bueno, esto sí, esto no, esto a cambio, esto. En fin, eso es lo natural en cualquier juego de intereses en el mundo. Así que fíjate, yo te estoy mencionando estas cosas porque es posible que no estés de acuerdo, que me digan, no, se hubiera entregado cuando vino Bush a ofrecer Fue Bush a ofrecer. Vamos a negociar, le dijo. Vamos a formar un bloque continental. Fíjate, primero, Perón lo había dicho, continentalismo, nosotros no escuchamos lo que había dicho Perón. Era la primera vez que había una propuesta de continentalismo y ahí era la cuestión de negociaciones. No era someterse al imperio, como por ejemplo después se llegó a someterse. Y hoy estamos nosotros sometidos. O sea, hoy el primer hálito de muestra de inteligencia que se está dando en el continente es la visita que está haciendo hoy y mañana a López Obrador. Es la primera muestra de inteligencia de nuestros pueblos, de nuestros dirigentes políticos para emerger de la desgracia. Entonces todo eso es bueno conversarlo, porque cuando generalmente se acusa a los que especulamos con las realidades conducentes, como decía Irigoyen, realidades conducentes, verdades conducentes, cuando nosotros visualizamos y hablamos de los temas y somos impiadosamente atacados, porque nos consideran que somos vendidos, entregados, cipayos, qué sé yo. Y claro, cuando vos sos idealista, ahí está la cosa, cuando vos sos idealista, y el idealista sabe que el precio que paga por sus ideales siempre es el mismo. O sea, no hay un solo idealista que vos lo vas a dar con recursos en los paraísos fiscales. Todos los idealistas terminan en la última miseria, generalmente mueren casi todos pobres. Todos los idealistas mueren pobres. Por eso son idealistas, porque luchan por el ideal, lo sublime, aquello que está más allá de lo que aparentemente puede realizar como tarea humana el hombre. Entonces, los idealistas, cuando hablamos sin compromisos, porque si yo fuera un venal, yo pudiera haber aprovechado todas las posibilidades que conocí y que tuve en mis manos, pero siempre estuvo el ideal. Por eso cuando se produjo aquella oferta del ALCA, yo estuve con la patria y con lo que dijo con lo que dijo Chávez, a el ALCA al carajo. Mirá cómo terminamos. Entonces imagínate vos que cuando López Obrador llega al gobierno y Bush y Trump le dice vamos a construir un muro porque los mexicanos son todos unos delincuentes. Eso le dijo. Vamos a construir un muro porque todos los mexicanos son narcotraficantes y delincuentes. Él hubiera hecho lo que hizo Chávez, al ALCA al carajo, Estados Unidos al carajo. ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Estaría negociando el mayor tratado que se está conociendo en la historia de América Latina con Estados Unidos y Canadá? ¿Estaría frente a la posibilidad de un resurgimiento de su potencial económico, industrial en todos los órdenes? Porque ahora va a venir a México
sí una lluvia de inversiones. Sí a México ahora le va a llegar una lluvia de inversiones. Y entonces uno se pregunta, bueno, y mira vos cómo estamos nosotros. Y nosotros todavía estamos resistiendo. Nosotros todavía no estamos entendiendo bien del todo cómo realmente es la cosa. Entonces por eso yo quería hoy hablarte de López Obrador, de la importancia que tiene un hombre nacionalista, idealista, un hombre que pregona el peronismo en plenitud. Fíjate vos, a 70 años de haber nacido el peronismo, justicia social, es lo que está haciendo López Obrador, hay que conocer la obra. Independencia económica, está independizado el país, está nacionalizando el país, el petróleo, el gas, todos los grandes emprendimientos, las grandes empresas, realizando una operación, desarrollando el país con proyectos estratégicos, un tren que unifica el Atlántico con el Pacífico, que se va a convertir en el canal de Panamá seco. Va a vertir miles de millones de dólares y crear millones de fuentes de trabajo en ese tramo, porque ahora va a venir toda el Asia para el mercado americano y va a atravesar México, y es muy posible que procesen muchísimas cosas en México. Fuentes de trabajo, desarrollar una región de México olvidada, que era el sur y el sureste de México, un lugar extraordinario, donde nace la cultura maya. De ahí es López Obrador, de la sabiduría ancestral de una cultura extraordinaria, los mayas. De ahí es él, de esa región, del sureste de México, del sur de México. Fíjate vos, entonces estamos frente a un alumbramiento, estamos festejando y celebrando, porque más que lo que haga México es el ejemplo, un ejemplo que ojalá nuestros gobernantes entendieran y ojalá nuestros gobernantes tuvieran la visión que ha tenido este hombre y la modestia para trabajar, con su pueblo, ese pueblo de casi 130 millones de habitantes en un territorio que es prácticamente la mitad de la Argentina. Entonces, ¿te imaginas la muñeca que hay que tener para tener frente a tu país un monstruo que te diga ustedes son unos delincuentes y les voy a construir un muro y que mañana lo va a recibir en el Salón Oval de la Casa Blanca para celebrar un convenio? ¿Te imaginas el triunfo de López Obrador? ¿Te imaginas la importancia que tiene ese hombre en el contexto de la historia de estos modernos tiempos? Entonces yo quería comentarte estas cosas porque posiblemente esta visión que yo te estoy dando de la realidad no sea reflejada en plenitud en la Argentina, porque en la Argentina todavía hay un grupo, un sector de la sociedad que está todavía adormecido en el tiempo, fomentando odios y mezquindades pequeñas, mezquinas para mantener solamente su posicionamiento, su patrimonio, sus privilegios que han sido ancestrales. Y es un sector, es un grupo menor, minúsculo, y que han sembrado la discordia, el odio y el resentimiento en toda la población y que ha generado un desencuentro entre nosotros los argentinos. O sea, nosotros somos pasionariamente nacionalistas, pero tenemos un enorme desencuentro entre nosotros porque ha sido fomentado. Y no hemos tenido dirigentes que han tenido la visión superadora de darse cuenta y decirle, esto nos están trabajando a la calle, nos están haciendo, todavía nos están haciendo pelear, todavía ves miserables que están aprovechando todos los días cualquier opción que pasa, cualquier desgracia policial que sucede para producir un enfrentamiento, para producir un resentimiento hacia el semejante, para romper la unidad de la gran mayoría, para que un gobierno pueda visualizar. Quizás vos me dirás que el gobierno no está todavía preparado o no está demostrando que tiene la grandeza de ver el futuro y una gran propuesta, pero también tenés que ver el problema terrible de esta pandemia que no deja pensar a nadie, y las instituciones que debieran salvaguardar los intereses de la República están al servicio de una minoría todavía. En fin, celebremos a México, celebremos a los mexicanos, felicitémoslos, porque la verdad que lo que tienen ellos es un lujo conduciendo el Estado. Y es un lujo que nosotros también podemos tenerlo, porque las posibilidades son exactamente las mismas. Y entonces, esta vez, a ver si esta vez no le erramos, a ver si esta vez logramos beneficiarnos
y sacar beneficios de esta adversidad tan extraordinaria, porque de esto sí podemos emerger como mejores, volver mejores, pero volver mejores con resultados, porque volver mejores con peores resultados, pues es que no has vuelto todavía. En fin, vamos camino hacia la grandeza. Miremos el ejemplo, aprendamos de los que saben, de los que ya están produciendo resultados y transitemos por esa senda que no nos vamos a equivocar. Y vos sos un protagonista de excelencia. No es que vos sos un tipo que estás indiferente mirando pasar la procesión. No, vos vas en la procesión y sos el que llevas el estandarte, hermano. Así que no te equivoques de camino. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.